Dios les bendiga. Les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga. Les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Seguimos estudiando la Biblia aquí en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Estamos viendo y hemos visto que la palabra clave aquí es el oír. ¿Qué haces con lo que oyes? En referencia a la palabra de Dios, ¿la valoras? ¿O eres como Herodes, que menospreció a Jesús a pesar de que oyó la fama de él? ¿Qué haces con lo que oyes acerca de la persona de Jesús? ¿Lo valoras? Somos como el pueblo, el populacho que cuando se enteró que Jesús se había ido en una embarcación, ellos se fueron caminando detrás de él a buscarlo. No importaba para ellos hacia dónde había ganado, cuánto tiempo les llevaría venir a su persona, a su presencia, con tal de estar cerca de él y con tal de que él les ayudara, con tal que él los bendijera. Y a veces ustedes y yo no actuamos como esta gente. ¿Qué haces con lo que oyes? Con relación al poder de Dios. Y en esta ocasión vamos a enfatizarnos acerca de este tema de qué hacemos con lo que oímos. Hablando de su palabra, ya lo estudiamos. Hablando de su persona, que es precioso Jesús, ya lo vimos. Ahora hablando de su poder, que es todopoderoso nuestro Dios. Mire, la Biblia dice, ¿verdad?, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El problema no es Jehová, el problema somos nosotros. A veces no recibimos nada porque lo que pedimos es para nuestros deleites. A veces no recibimos nada porque lo que pedimos lo pedimos sin fe. La Biblia dice en Santiago que si alguien está falto de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios, el cual la dará. Y mira cómo nos la dará: abundantemente y sin reproche. Él no nos reprocha. Cuando venimos a Él y le pedimos algo, Él nos lo da y de manera abundante. Pero dice que cuando pida, pida con fe. Porque luego dice, no piense el que tal haga, obviamente que si pide sin fe, que va a recibir cosa alguna del Señor. No, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces hay que entender que la fe es necesaria, que la fe es importante. Y ahora vamos a adentrarnos a la historia, y la historia nos habla de cómo Herodes oyó la fama de Jesús y menosprecia la palabra de Dios, lo que oyó de Dios. Y luego el pueblo, el populacho, oyen que Jesús se había alejado y menosprecian. ¿Qué menospreciaron? Valoraron al Señor Jesús. Algunos de nosotros lo menospreciamos, pero ellos no, ellos lo valoraron, fueron tras de Él. Y ahora Él alimenta a esa multitud que vino a Él, los sanó, les tuvo compasión y luego por fin los despide a su casa. Pero antes de despedirlos, Él se comunica con los discípulos y les dijo, miren, váyanse adelantando. Seguro que ellos tenían instrucciones. Ahora, lo que no entiendo, porque me gusta pensar mucho en lo que nos dice la Biblia, es que uno pensaría que ellos iban a esperar a Jesús en la barca, que ellos lo iban a esperar ahí en la orilla. No sé qué pensaron, si Él vendría en otra barca, pero ellos lo esperaron en el centro del mar, o de ese lago de Genesaret o mar de Galilea. Lo esperaron en el centro, y estando ahí en el centro, a lo mejor lo hicieron para que la gente no los viera, para poder esconderse, porque obviamente Él a veces buscaba, el Señor Jesús, esconderse, porque la gente se agolpaba, la gente se venía encima de Él. Algunos decían, si tan siquiera toco el bordo de su manto seré sanada, como la mujer aquella que tenía la enfermedad de flujo de sangre. Y ciertamente no sabemos la razón por la cual se fueron a la mitad de ese mar. Quiero creer que había otra lancha y ellos han de haber pensado, bueno, el Señor va a agarrar la lancha y se va a venir y acá lo esperamos. No habían celulares para comunicarse, ¿verdad? O a lo mejor dijeron, bueno, Él es Dios y Él debe saber dónde estamos. No sabemos.
Lo que sí sabemos es que él dijo, váyanse adelantando, permítanme despedir la gente, y luego ellos se adelantan. Vemos que se van en la barca en medio del mar. El Señor despide a la gente gustosamente, y después de haberlos despedido a todos en la noche, Él se va a un lugar aparte y se va a orar. Y después de caída la noche, una vez que Él dejó de orar, dice la palabra de Dios que ahora se viene, y en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Cuando dice ya la barca estaba, a lo mejor el mismo viento la fue alejando, o ellos se fueron alejando, no sé. La cosa es que la barca estaba en el medio del mar y estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cada detalle que se nos da aquí, que fue llevada la barca, como que el viento la llevó, o a lo mejor ellos la llevaron, que había vientos fuertes y que eran contrarios. Las olas, me imagino por el viento, azotaban la embarcación, y lo más probable es que los discípulos estaban asustados. A pesar de que algunos de ellos eran hombres de la playa, de la costa, como Pedro, Juan y Jacobo, hombres con experiencia a andar en ese tipo de situaciones. Pero miren, por tanta experiencia y por mucha experiencia que usted y yo tengamos en esta vida, el pecado siempre va a poder más que nosotros. El pecado destruye a los fuertes. El pecado destruye a los sabios que se descuidan. Perjudicó a David, perjudicó, ¿verdad?, a Salomón, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el hombre más sabio como Salomón, perjudicó a Sansón, el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra. El pecado no tiene estatus social, no tiene nacionalidad, no tiene fronteras, no tiene límites. El pecado está en toda la humanidad, y el pecado busca destruir nuestras vidas. El pecado paga mal, y esto es un cuadro de la vida. A veces la Biblia nos habla, y cuando enseñamos de la Biblia, a veces comparamos o usamos la vida como una similitud a una barca en la cual Cristo quiere estar, en nuestra barca, en nuestra vida, dirigirnos, controlarnos. Y la Biblia dice que esta barca estaba golpeada, azotada por las olas, los vientos eran contrarios, se ponía difícil, me imagino, llevarla a la dirección que ellos querían. Y a veces así nos sentimos en la vida, usted y yo, con problemas en el matrimonio, con nuestro cónyuge, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de salud, problemas de tanta índole, temores por terremotos, por pestes, por rumores de guerra, y tantas cosas que nos agobian, que nos asedian. Y el ser humano vive afanado, a veces vive turbado, vive deprimido, y aquí es donde entra el que usted y yo descansemos y nos fortalezcamos en el poder de nuestro Dios. La Biblia dice que el Señor se fue caminando sobre las aguas. Sí, mire, un milagro. Nadie puede caminar sobre el agua sin hundirse. Pero la Biblia dice que Él, como es Dios y todo lo puede y es poderoso, Él se fue caminando sobre las aguas, rumbo a donde estaban los discípulos. Era de noche, me imagino que no había luna llena, que no había mucha luz de las estrellas, porque no lo identificaron. No sé desde qué distancia vieron que venía alguien caminando. Lo que sí es que se espantaron, estaban turbados, y ellos exclamaron y dijeron, ¡un fantasma! Ellos se espantan. La palabra que se turbaron me da la idea de que no sabían qué creer. Estaban esperando al Señor Jesús. Probablemente les pasó por la cabeza, es el maestro. Pero luego el raciocinio, la lógica, la mente los traicionó y dijeron, no puede ser. ¿Cómo va a ser el maestro si es que ningún ser humano puede caminar sobre las aguas? Sin hundirse, por supuesto. Y yo creo que a ellos se les olvidó con quién estaban tratando. Seguido les pasaba. Y cuando ellos gritan, un fantasma, Jesús, dice la Biblia, que les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es hermoso que los anima con su palabra. Es hermoso que Él se describe como el yo soy, porque ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento para Jehová de los ejércitos, que de hecho cuando vienen a buscar a Jesús, Él dijo, yo soy.
cuando vinieron para prenderlo. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan que todos los que oyeron eso, que habían venido, retrocedieron y cayeron a tierra. Les dio temor porque sabían quién es el yo soy. Y luego dijo, yo soy, si han venido para prenderme a mí, yo soy, ¿verdad? Y ahí se identifica. Y aquí el Señor les dice, como nos lo dice a usted y a mí a través de la palabra, a través de las predicaciones, Él nos dice, tengan ánimo, yo soy, no tengan temor, anímense, soy poderoso, no tengan miedo, anímense, soy poderoso, no tengan miedo. Y los discípulos oyeron. Todo el capítulo tiene que ver con lo que oímos. ¿Qué hacemos con lo que oímos? En este caso, aplicándolo al poder de Dios. ¿Tú crees que Dios es poderoso? ¿Tú crees que Dios puede ayudarte en tu problema? Si dices que sí, entonces ¿por qué no crees en Él? ¿Por qué no clamas a Él? ¿Por qué no practicas la palabra de Dios? ¿Por qué no haces lo que Él nos pide que hagamos? Mire, la Biblia dice que todos se quedaron callados excepto Pedro. Y Pedro dijo, Señor, si en verdad tú eres, manda que yo camine también sobre las aguas. Ese Pedro tan atrabancado y tan impulsivo. Pero mire, la Biblia también nos dice que según la fe de cada uno, le será hecho. Y me encanta esta historia, me encanta, ¿verdad?, cómo Pedro, él toma esa determinación, porque usted y yo podríamos ver grandes cosas de parte de Dios si tan solo creemos que nuestro Cristo es poderoso. El Señor le cumplió el deseo de su corazón. Él dijo, ven, y Pedro descendió, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a ver el milagro de Dios. Dios quiere hacer milagros en tu vida, quiere obrar en nuestras vidas. El problema es que a veces no estamos dispuestos, no le creemos al Señor. ¿Qué hacemos con lo que oímos cuando Él nos dice, tengan ánimo, yo soy poderoso, soy el yo soy, no tengan temor? El problema es que la Biblia dice que Pedro, mientras iba caminando sobre las aguas, miró el fuerte viento, miró las olas, y esto es lo que nos pasa, quitamos la mirada de Jesús, y ahora le dio miedo. El temor es la ausencia de fe en nuestras vidas. La Biblia dice que le dio miedo y empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse por quitar la mirada de Jesús, la fe de Jesús, la confianza en Jesús, ahora exclama y le dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, mira cuando clamamos a Él con fe en el corazón, ya me imagino a Pedro, lo tenía frente a él, vio que se estaba hundiendo, tuvo que clamar con todo el corazón. El Señor, sálvame, le salió del corazón, no era algo fingido, no era algo religioso, vio el peligro, lo presenció por quitar la mirada de Jesús. Y la Biblia dice que al momento, ahí mismo, al momento, el Señor, extendiendo su mano, dice, asió de él, lo agarró. Aquí podemos ver varias cosas. Hay tanta enseñanza en la palabra de Dios. Dios es poderoso, es lo que estamos resaltando. ¿Tú lo crees? ¿Qué harás con lo que oyes? Podemos ver que a veces Dios no obra porque no le creemos. Dios no obra porque no le ponemos acción a la fe. Y cuando le pongas acción y cuando pases por problemas, no quites la mirada de Jesús para que no te hundas. Y otra cosa, podemos ver que cuando clamamos de corazón, al momento Dios viene a socorrernos. También podemos ver que Pedro estaba cerca de Jesús, cerca de obtener la victoria. Y a veces hemos visto tantas cosas de Dios en nuestra vida y al final de nuestros años le fallamos a Dios. Hemos confiado nuestra alma a Dios y no le confiamos otras cosas de menor valor a Dios. Es como irracional, como ilógico, como absurdo. Si le hemos confiado el alma a Dios, ¿por qué no confiarle nuestra vida? La Biblia dice que extendió la mano, mira, una abrazada. ¿Qué tanta distancia hay en un brazo extendido para poder agarrarlo y para poder salvarlo? Que Dios les bendiga y ojalá y que usted no menosprecie el poder de Dios y pueda, ¿verdad?, ser beneficiado con los milagros de Dios a través de usted y de mí, si tan solo creemos que nuestro Dios es todopoderoso.
poderoso. No olvide darle like, darle compartir y seguirnos en todas las plataformas digitales. Dios me los bendiga.